Tenemos la oportunidad de estar nuevamente acá, gracias a Dios, quizás con la esperanza de que podamos hacernos entender y podamos también explicar bien lo que la palabra de Dios dice. Quiero que sepan que uno de los propósitos fundamentales de toda persona que viene a pararse delante de ustedes en el púlpito es para explicar lo que la Biblia le enseña. No es para dar ideas propias, sino para explicar, para aclarar las cosas que no podemos entender y que el Espíritu Santo nos guía para poder, a través de la palabra de Dios, entenderlas. Entonces, esa es mi intención. Y si esa es mi intención, yo lo que quiero de ustedes es que presten atención a lo que vamos a hablar, lo que vamos a predicar y lo que vamos a exponer. Y que por favor, si sienten en el corazón una necesidad de hacer cambios y transformaciones en vuestras vidas, lo hagan. Con toda seguridad va a ser para bendición de vuestras vidas, de sus familias y también de ustedes. No es porque uno quiere imponerle cargas, no es porque uno quiere establecer ciertas reglas que van a dificultar vuestro caminar. Queremos establecer esta verdad, estos principios que Dios nos da en todo momento. Entonces, hermanos, por favor, esta mañana quiero llegar a ustedes con algunas cuestiones, con algunos principios que Dios establece en su palabra y que nosotros tenemos que comprenderlas. Por favor, entonces voy a rogar que inclinen su rostro y oremos. Amantísimo Padre Celestial, eres un Dios grande, poderoso. Creemos que tú estás en medio de nosotros porque tu palabra es muy clara cuando nos expones y nos dices que donde estamos 2, 3 o 4 reunidos en tu nombre, tú estás en medio de nosotros. Creemos con absoluta certeza que en este momento estás con nosotros y que tu Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Por favor, Señor, ayúdanos a mirarte con sabiduría y a comprender, Padre, tu palabra. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de vivir una vida cerca de ti y de seguir conociéndote conforme pasan los días y los momentos. Gracias, Dios, gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay una gran diferencia entre la espiritualidad y entre la persona espiritual. Y a veces nosotros no conocemos esa diferencia. Y antes de entrar en el tema en sí, quiero hablarles primeramente acerca de esto. Entonces quiero hablar acerca de esto, hablarles acerca de la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? Pero antes de entrar en este aspecto de la espiritualidad, yo quiero hablarles a ustedes acerca de la persona espiritual. ¿Qué es la persona espiritual? No de la espiritualidad, por eso les digo que hay una gran diferencia. ¿Qué es la persona espiritual? ¿Qué piensan ustedes acerca de esta verdad? Muy bien. La persona espiritual es aquella persona que experimenta y está detrás del propósito y el plan de Dios. Está continuamente experimentando el plan de Dios y viviendo el propósito de Dios. Su vida diaria está sometida continuamente a Dios. Esa es la persona espiritual. Ahora, el carácter de esa vida, las características de esa vida, será tal cual lo manifiesta Cristo en su palabra, o tal cual Cristo ha vivido en la palabra de Dios cuando observamos nosotros. Ahora, también una causa, digamos así, radical de esa vida será nada menos que el sometimiento al Espíritu Santo. Por favor, voy a pedir que lean Gálatas 5, 16 al 26. ¿Tá? Gálatas 5 al 16 y al 26. Entonces, les decía de que una vida o una persona espiritual es cuando la vida de esa persona está, digamos, sometida a la causa del Espíritu Santo. Está en una armonía
con lo que el Espíritu Santo quiere que vivamos cada uno de nosotros. Entonces, a ese punto cuando llegaba, nosotros podíamos afirmar que una persona es cristiana cuando está en correcta relación con el Espíritu Santo. Una persona es espiritual cuando está en relación correcta con el Espíritu Santo. Una persona es cristiana cuando está en relación correcta con el Espíritu Santo. Pensemos en este principio de Dios. Sin embargo, porque cuando el mal surge, cuando el mal aparece del corazón a causa del poder de una naturaleza pecaminosa que poseemos nosotros y nos va a acompañar hasta la muerte, siempre se necesita el poder del Espíritu Santo para vencerlo y para mantener también nuestra vida honrando y glorificando el nombre de Dios. No podemos prescindir del Espíritu Santo. Necesitamos siempre el Espíritu Santo para que de esa manera nosotros honremos y glorifiquemos el nombre de Dios. Noten ustedes que les estoy hablando de una afinidad clara, precisa y permanente del Espíritu Santo con la persona, para que sea una persona espiritual. Vamos a escuchar entonces a alguno de ustedes, por favor, que lea Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 17, hermano Danilo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Un principio básico y esencial del Hijo de Dios, del cristiano, de que conoce a Dios, es andar continuamente en el Espíritu, no satisfaciendo a la carne, los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen, o sea, no puede haber una convivencia, se oponen entre sí, dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisierais. Luego el versículo 18 nos dice así: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley de la carne, evidentemente. Pero vamos a ver eso más adelante. Entonces, hermanos, permítanme decirle lo siguiente. Existen personas, llegando a una conclusión de esto, lamentablemente existen personas que creen que la espiritualidad se logra cuando cesa o cuando evitan algunas formas externas de pecado. Si yo soy pecador y quiero ser espiritual, simplemente dejo de pecar y ya soy espiritual. Eso es mentira. La Biblia no enseña así. La Biblia no enseña así. O yo soy un hombre que lanzo palabrotas y dejo de hablar palabrotas, ya soy espiritual. Tampoco eso es así. O soy un hombre malintencionado y dejo de tener malas intenciones, tampoco es así. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros hombres espirituales? Cuando hay, les decía, una armonía entre ¿quién? Entre la persona y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene principios claros y precisos de cómo llegar nosotros a ser espirituales, que es primeramente siendo creyentes. Pero vamos a seguir viendo este aspecto. Otras personas deben entender, o muchas personas deben entender, hermanos, que la espiritualidad no es solamente suprimir, queridos hermanos, de la vida formas externas de pecado. No es así, sino que es también una expresión de la vida de Cristo en nuestra vida y que ya habita en nosotros. O sea,
Si yo dejo de pecar, si yo dejo de hablar palabrotas, si yo dejo de robar, si yo dejo de ver pornografía, que a veces esto se ha hecho ya tan natural en algunas personas, hermanos, simplemente porque quiero hacerlo, no me da ninguna garantía que soy hijo de Dios. Pero si lo hago, hermanos, porque corresponde a lo que Cristo haría, a mi vida en Cristo, y me impulsa a dejar esto, hermanos, porque estoy en Cristo, mi vida diaria no va a desear ver pornografía. Voy a rechazar esto, voy a evitar esto, voy a odiar el pecado. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo ya habita en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. El no regenerado no se salvará dejando de pecar. La Biblia no enseña tal cosa. En la clase teníamos esta mañana algunos principios, preguntaba Cristian sobre algunas cosas que la gente cree, como si fuera un prurito de santidad, por ejemplo, en decir todas las religiones nos llevan a Dios, o decir algunas frasecitas que son acomodadas, que creen que conociendo eso es suficiente como para alcanzar la salvación. No, señor. El no regenerado, la persona que no cree en Cristo, tiene que dejar de creer que dejando de pecar ya ha obtenido el nuevo nacimiento. No, señor. El nuevo nacimiento tiene otras implicancias y otras formas como lo establece la palabra de Dios. Tampoco el cristiano sería espiritual si se abstiene de la mundanalidad. Soy cristiano, dejo de tomar, pero Cristo no vive en mí, pero mis conceptos viven, piensan por mí, mis propios pensamientos me dominan, soy cristiano, soy carnal. Tampoco, hermanos, queridos hermanos, eso me va a hacer a mí espiritual. Lo que me va a hacer espiritual es cuando el Espíritu Santo, que está en armonía conmigo, se manifieste en forma positiva en mi vida. ¿Amén? ¿Me están entendiendo, hermanos? Por favor, si no entienden, ustedes exprésenme y díganme, yo no lo entiendo, pastor, explíqueme nuevamente y se los voy a explicar, hermanos. Por eso, o ante todo esto, queridos hermanos, que les estoy diciendo, vamos a regresar a la pregunta inicial. ¿Qué es entonces la espiritualidad? Les he hablado del hombre espiritual. Ahora, ¿qué es la espiritualidad? Miren, hermanos, la espiritualidad es la vivencia total. Es la vivencia total, es la capacitación del Espíritu Santo para un servicio fructífero de Dios. Eso es la espiritualidad. Hay una gran diferencia, ¿no? La espiritualidad con el hombre espiritual. Uno tiene que ver con el ser humano, con la persona evidentemente, y el otro tiene que ver con la vivencia y con la capacitación del Espíritu Santo. O sea, ¿cómo te sometes tú delante del Espíritu Santo? Ahora, sin embargo, notemos, o habremos notado nosotros en el pasaje que hemos leído de Gálatas capítulo 5, versículo 16 hasta el versículo 23, que ahí se observan algunas cosas que creo que son fundamentales releerlas. Dice así, digo pues, ¿alguien puede leerlo, por favor, hasta el versículo 18? 5, 16 al 18. Versículo 19 también, hermana, por favor. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ahí nomás. Ahora, ¿qué atentamente hemos estado observando, leyendo seguramente cada uno de nosotros? ¿Qué observamos aquí? Primero, vamos a decir así.
observamos un desarrollo, hermanos, en estos pasajes de la obra del Espíritu Santo. ¿Hacia dónde? Hacia la carne pecaminosa. O sea, es el Espíritu Santo que se va desarrollando para poder encarar la obra de la carne en nuestra vida. A pesar, hermanos, de toda la oposición que la carne engendra, genera. Les leo otra vez. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una continua lucha, vamos a decir así. Hay una especie, digamos, de encuentro que hay entre estos dos, entre la carne y el Espíritu Santo. Entonces, notemos aquí que se ponen frente a frente, queridos hermanos, las obras de la carne y las obras del Espíritu Santo. Ahora, siendo entonces el fruto, el fruto del Espíritu, un poder, vamos a llamar así, no quiero ser dualista, pero vamos a decirlo así, siendo el poder un poder positivo, constructivo y espiritual, entonces acá hay un encontrón entre estos dos aspectos de la carne y el Espíritu Santo. Va a haber una lucha constante en nosotros, hermanos. Entonces Cristo nunca nos ha dicho que nosotros nos va a librar del mal, o nos va a librar del pecado, o nos va a librar. No dice así. A lo largo de nuestra vida vamos a tener este problema nosotros. Y si no somos espirituales, si no somos una persona espiritual, vamos a caer. Y si no tenemos al Espíritu Santo desarrollando en nosotros con firmeza, con fuerza, con vitalidad, hermanos, la obra del Espíritu Santo, desarrollar todo eso, entonces, si no hay esa vivencia vital, esa vivencia vital, sí, y esa capacitación del Espíritu Santo, vamos a fracasar continuamente. ¿Por qué fracasamos los cristianos? Porque no vivimos conforme el Espíritu lo señala, y porque no somos capacitados, no estamos capacitados por el Espíritu Santo. Un problema es esto, hermanos. Y esto es lo que genera problemas en las iglesias, hermanos. Esto es lo que genera en nosotros esos problemas. Entonces, por todo lo visto, por todo lo expresado, hasta este momento, hermanos, lo que lo expresa la Biblia, evidentemente, se observa que el cristiano entonces tiene conflictos muy agudos que intentan derribar, hermanos, su relación y su comunión con Dios. Sí, hermanos. Entonces no es como alguien me dijo antes de que me convierta: cuando tengas a Cristo vas a caminar sobre pétalos de rosa. No, señor. Vamos a tener estos encontronazos de vez en cuando, y si no estamos viviendo una vida vital en el Espíritu, y si no estamos siendo instruidos por el Espíritu Santo, vamos a tener complicaciones como hombre espiritual, como hijos de Dios. Entonces, cuando estos conflictos agudos, estas dificultades espirituales, intentan derribar mi relación con Dios y mi comunión con Dios, entonces yo voy a pensar, entonces, ¿qué conflictos, con quién enfrento yo estos conflictos? Hay tres cosas, hermanos. Hay tres aspectos que tienes que saber. Que nosotros los cristianos tenemos conflictos con el mundo, con Satanás y con la carne. Y como hijos de Dios tenemos que conocer estos conflictos. Esto, ¿qué es el mundo? ¿Qué es Satanás? ¿Y qué es la carne? En una ocasión les he hablado algo acerca del mundo. Lo voy a dejar a un lado porque de eso me voy a ocupar esta mañana. Pero la carne, ¿qué es el conflicto con la carne? El conflicto con la carne es todos los deseos íntimos que batallan dentro de nosotros. Esos deseos dentro de nosotros, el orgullo, la vanidad,
la sexualidad, el adulterio y todos esos deseos íntimos que están dentro de nosotros, hermanos, son productos de la carne con el que tenemos que luchar. Esos son nuestros enemigos que deben estar siempre allí conociendo. Tenemos que conocerlos en cada predicación y en cada enseñanza. El segundo conflicto que se efectúa con el cristiano, el hombre espiritual, tiene que ver con Satanás. Y Satanás es un ser espiritual auténtico, real. No es un mito, hermanos. No es un dibujito con cachos, con cola. No es así. Con cuernos, con cola. No es así. Dice la Biblia cómo se viste, como ángel de luz. Entonces es una persona sucia, inexorable, es una persona dura, severa y sin sentimientos. Satanás. Aparte de eso, es cruel, hermanos. Es un ser que si no fuera obligado a obtener permiso de Dios para todo lo que va a hacer, ya nos lo habría destruido a cada uno de nosotros. Esa es otra de las luchas del hombre espiritual o del cristiano. Hermanos, realmente le digo, bueno, ustedes han leído el libro de Job, supongo, y conocen la historia de él, cómo empieza toda esta historia. Por ello, en ningún momento de la vida, el Hijo de Dios está libre de estos dos enemigos. Y el tercer enemigo es el mundo. El mundo es, pero no el mundo terrenal, no el mundo habitado, sino es el sistema. ¿Qué es el sistema? El cosmos. ¿Se acuerdan ustedes cuando en una ocasión me parece que les he explicado acerca de esto? El apóstol Pablo dice que Demas lo abandonó. ¿Por qué lo abandonó Demas? Esa palabra mundo es cosmos. Y cosmos quiere decir sistema, modas. Y ese es el peor enemigo dentro de nosotros. Y esta mañana, queridos hermanos, justamente quiero hablarles acerca de Juan 16:33, la segunda parte que dice: pero confiad, yo he vencido el cosmos, yo he vencido el sistema, yo he vencido el mundo. ¿Alguien puede leer la tercera parte del versículo 33, por favor? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. No se refiere al mundo habitado, a las personas, no se refiere a Geo, a la tierra, a las piedras, se refiere al cosmos. La palabra en griego está cosmos, que quiere decir sistema. Entonces el Señor está diciendo: he vencido al sistema organizado de este mundo, el cual, el príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás. Satanás es el príncipe de este sistema. Y es contra ellos nuestra lucha. Y es ese sistema que se está metiendo dentro de las iglesias últimamente para destruir las iglesias. Y es ese sistema que está haciendo cambiar de mentalidad a los cristianos, a los pastores, cambiando de sentimientos, cambiando, hermano, la enseñanza bíblica por ayudas motivacionales. Y ese es el sistema que nosotros tenemos que tener cuidado. Faltando muy poco, hermanos, para que el Señor Jesús se enfrente a la muerte, Jesús, en su sabiduría inmensa, comienza él a brindar recomendaciones, comienza a brindar advertencias. Sabía que él se tenía que ir, hermanos, y a dejarlos a los discípulos acá. Entonces, sabía también que sus discípulos se iban a entristecer, a tener pena, a no saber qué hacer, a avergonzarse, a esconderse, hermanos, porque eso es lo que quisieron cuando se fueron al aposento alto. Se metieron dentro del aposento alto, ahí estaban como estos ahí escondidos, asustados, no sabían qué hacer, porque había judíos, había oficiales, había
fariseos, todos estaban buscando a los cristianos para apresarlos, para golpearlos, para matarlos. Pero él, sabiendo todo esto, comienza a advertirles y sus discípulos tenían que fortalecerse. Hermanos, era la única manera de que ellos pudieran afrontar todas las dificultades que se iban a venir después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque toda la avalancha de pruebas les iba a sobrevenir. Iban a ocurrir momentos de aflicción, iban a ocurrir momentos de llanto, de temor, desconsuelo, y era necesario que cada uno de ellos vieran, hermanos, al que les otorgaría la plenitud del consuelo. O sea, a pesar de que él se fue, tenían que sentir que había alguien quien los estaba respaldando todavía. ¿Y a quién deja el Señor eso? Al Espíritu Santo, que les dio poder. Increíble ver en los primeros capítulos a Pedro hablando con firmeza frente a tantos judíos, ¿no? Cientos de judíos, queridos hermanos. Entonces, en medio de toda esa desesperación de los discípulos, de esa angustia de los discípulos de no saber qué hacer, sabiendo de que su maestro se va a ir, que les está anunciando que se va a ir, ¿qué les dice? Versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Luego, ¿qué dice? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Qué más dice? Yo he vencido ese sistema. El problema fundamental era el sistema, hermanos. El mundo, el cosmos. Es curioso, ¿no? Estaba por ser entregado por un traidor y dice, confiad, yo he vencido el mundo. No se preocupen, confiad. Crean, entiendan. Y aquí es donde quiero explicarles. El mundo, en la Biblia se habla tres tipos de mundo. Hay un mundo que Cristo lo hizo, ¿no? Es el mundo, dice, en el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho. Juan 1:1, se refiere a ese mundo físico, ¿no? Luego hay un mundo que dice, Dios amó de tal manera al mundo, no se refiere al aspecto físico, se refiere a la gente. Dios amó a toda la gente que vive dentro del mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas fuera salvo. Ese es el mundo habitado. Ese es el segundo mundo. Y el tercer tipo de mundo que se menciona aquí en Juan 16:33, que es cosmos, es el mundo entero que está bajo el maligno, dice la palabra de Dios. O sea, el cosmos implica un sistema que está sometido a la influencia del diablo. Y dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Cristo venció el mundo, el sistema. Queridos hermanos, es un mundo, el sistema, es un mundo que no conoce a Cristo, pero que está perennemente en oposición a Cristo, a pesar de no conocer. Es como esa gente, no, yo conozco la Biblia de tapa a tapa, porque lo ha visto la primera tapa, y luego se abrió la última tapa, la última letra del Apocalipsis, yo conozco de tapa a tapa. Y se cree ya un súper sabio, ¿no? Este mundo desconoce a Cristo, pero continuamente está en oposición a Cristo. Es un mundo que no ora, o sea, el sistema, es un mundo que no ora, que el mismo Señor nos pide que no lo amemos. Dios, el Señor es claro, no amemos este mundo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, dice el Señor en su palabra en Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Ahí nos está diciendo así. En este verso también la palabra se refiere cosmos. No améis el sistema, ni sus cosas que están en el sistema. Se refiere a la simiente de la serpiente. La serpiente, cuando genera el pecado en el Edén,
genera también, hermanos, su simiente de maldad. Y las generaciones están llevando y trayendo esa maldad. O sea, aquí en Juan, primera de Juan, que les acabo de leer, mundo quiere decir que es la representación, hermanos, visible de ese espíritu del mal que estaba en la serpiente y que ahora obra en los hijos de desobediencia, dice el Señor en su palabra. ¿Qué quiere decir esto que les acabo de formular, de recordar de la palabra? Quiere decir que la forma humana, de la misma fuerza del mal con los que nuestro Señor luchó cuando venció al demonio, o sea, el poder del mal, hermanos, en las personas no regeneradas, está ahí continuamente generando destrucción, avanzando por siglos de los siglos. Desde los inicios del Edén hasta hoy día, ese poder también continúa en forma inexplicable, en forma radical, queridos hermanos. En consecuencia, entonces, el mundo incluye, hermanos, a los propios impíos, así como también a las fuerzas del mal que hay dentro de ellos, la simiente de la serpiente. Justamente la Biblia señala a los impíos como criaturas, ni siquiera les dice que son hombres que han pecado, les llama criaturas. Los llama como seres no regenerados, o sea, como seres carnales, como seres rebeldes, y por lo tanto, personificaciones de un ser maligno, de un poder maligno que obra contra Dios. Eso es claro en la Biblia, hermanos, cuando Dios en su palabra establece estos principios en relación con el impío. Son personas malignas que luchan contra Dios, que se oponen contra Dios, que tienen una concupiscencia completamente dura, entenebrecida su conciencia, hermano. Ellos están dentro del mundo, dentro del sistema, con sus pensamientos y con sus ideales. También, hermanos, ellos tienen deseos, gobiernos, poderes que también, hermanos, conforman el mal, y una parte de ellos son llamados como mundo, como cosmos, como sistema. Por eso es que el Señor es muy claro cuando hace una separación. Dice Él, mi reino, ¿qué dice? No es de este sistema, porque hay un príncipe de este mundo, hay un Dios de este mundo. Mi reino no pertenece. Entonces debemos entender una gran cosa, hermanos. Es necesario, si somos espirituales, si somos personas espirituales y queremos la espiritualidad, tenemos que rechazar este mundo. Yo no estoy diciendo, hermanos, que debemos encerrarnos, debemos meternos en un convento o en una casa y ahí encerrarnos y evitar cualquier tipo, gracias hermano, cualquier tipo de situación que me impida tener una relación con el mundo. Yo no estoy hablando de ese tipo de evitar. Cuando el Señor dice, mi reino no es de este mundo, está diciendo que Él no vive sometido a los sistemas, que Él no vive sometido al mundo con toda su maldad, con toda su cultura, con toda su educación. Hermanos, ¿ustedes creen que es casualidad que ahora se impulse o se desarrolle el pensamiento del aborto? ¿Ustedes qué creen que es casualidad que ahora se esté tratando de justificar la muerte? Es el sistema que lo está estableciendo. En la educación, ¿qué está pasando con la educación?
Los conceptos bíblicos, los conceptos cristianos que todo el mundo lo hacía, conocía antes, ahora se está desconociendo, al punto, hermanos, de que hay personas que con 20 años nunca han escuchado de Jesús o no conocen acerca de Jesús. El sistema los está llevando a un punto de incredulidad muy peligroso, hermanos. Pero acá surge la necesidad del pueblo de Dios, del hombre espiritual, de la espiritualidad, que para eso está en este mundo, no para convivir o estar de acuerdo con ese sistema. Yo rechazo, hermanos, a aquellos hermanos que están detrás del movimiento del aborto, por ejemplo. Yo soy cristiano, pero yo tengo que defender la libertad. Perdónenme, hermanos, yo no soy un asesino, yo no estoy de acuerdo con eso. Que tengo libertad, no tienes libertad, porque lo que tienes dentro de ti es un ser independiente de tu vida. Se puede discutir lo que quieras o pensar lo que quieras, pero Dios me evita eliminar la vida. Igualmente, hermanos, pensemos y concluimos esta primera parte, que mundo consiste en todos los elementos mencionados hasta este instante. La educación, la cultura también, hermanos. Un humanismo increíble estamos llegando. ¿Qué está pasando, hermanos? ¿Qué está sucediendo? O sea, hermanos, cosmos o mundo es una gran conglomeración, queridos hermanos, que está arruinando a los hombres y los está llevando cada día al infierno de cabeza, hermanos. Y la Biblia dice que el que muere sin Cristo se va al infierno, y no es un cuento esto, no es un mito, lo dice así, lo tenemos que expresar nosotros con libertad, queridos hermanos. Es este mal que mora por aquí, por allá y por todas partes, donde los hombres son esparcidos. Sigue este tipo de enseñanza y de este tipo de cultura y este tipo de pensamiento, y la gente se está yendo al infierno a todo dar. Entonces se necesita al hombre espiritual o a la espiritualidad para poder sostener los principios de Dios. Y aquí estamos nosotros en medio del mundo, queridos hermanos, de modo que somos forasteros en un país enemigos. Sí, hermanos, estamos en este mundo, en este cosmos, como forasteros. Por eso el Señor lo dice, ¿no? No dice que somos nosotros ciudadanos de este mundo, somos forasteros en este mundo. Estamos de pasadita. No vivimos más de 90 años, 80 años, 70, 80, 90 años, de pasadita, hermanos. Porque pronto el Señor nos va a llevar a todos y cada uno de nosotros que hemos superado esta edad. Entonces, este país, hermanos, es un país enemigo, donde la gente de esta tierra no es amiga nuestra. Por favor, ténganlo bien presente esto. Esta gente que vive acá no es amiga nuestra y tenemos que cuidar eso, tenemos que cuidarnos de eso, hermano. En cualquier momento nos apuñalan en la espalda y se nos va a acusar a nosotros de ser inmorales incluso. Jamás nos van a ayudar en nuestra peregrinación hacia el cielo. No nos van a ayudar. Al contrario, van a ponernos siempre trampas para evitar que vayamos nosotros allí. De allí, hermanos, que del reino de este mundo, del que Satanás es señor, es príncipe, ¿qué tenemos que esperar de ellos? Una fiera oposición. Entonces, de ahí se urge la necesidad de estar preparados espiritualmente, hermanos. De manera que los principios de Dios estén siempre al alcance de nuestro corazón para sacarlo y expresar con toda libertad. El Señor dice, yo he vencido al mundo. A pesar de las aflicciones, yo he vencido al mundo. El mundo lo atacó y Cristo venció. Yo he vencido, porque no se sometió al sistema.
Desde el inicio de su ministerio, él fue contra el sistema. Cambien de mente. Cambien de mente. Saquen de la cabeza esa idea tonta que tienen acerca de Dios. Cambien de mente. No vivan con esa cultura, con esa tradición. Cambien de mente. Él fue opuesto a ese sistema. El mundo lo atacó, hermanos, pero Cristo lo venció. Por eso es que él dice, yo he vencido al mundo. El mundo utiliza sus argumentos, o utilizó sus argumentos de mejor manera. Utilizó los mejores pertrechos, pero el Señor lo venció. Pobre, yo no sé, a veces yo leyendo la Biblia, la vida de Cristo, veo los evangelios, veo a Jesús delante de Pilato y yo me imagino él cómo habrá estado, Dios mío. ¿Ustedes qué piensan, hermano? Cuando él estuvo en la cruz, la vergüenza que pasó, no piensen ustedes que él estuvo tapado sus partes íntimas, no, hermanos. Como hombres era costumbre de los persas, de los romanos, colgarlos desnudos, hermanos. Eso era la costumbre. La multitud, su madre, los discípulos. ¿Ustedes se imaginan todo lo que pasó? Es que este mundo utilizó su sistema para deshacerse de él. Pero él venció al mundo. Cristo venció al mundo. Y como cabeza y representante de la iglesia, nosotros también vamos a vencer al mundo. Pero para eso, hermanos, tenemos que ser espirituales, personas espirituales, y tenemos que ser espiritualistas, conocer la espiritualidad. Hoy nosotros que somos habitación del Espíritu Santo tenemos que vencerlo. No nos dejemos nosotros atosigar por este mundo, por este sistema. No nos dejemos nosotros, hermanos, vencer por el mundo, porque nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Tenemos que vencer. El mundo no puede, no va a poder, porque este sistema es maligno y el que gobierna ese sistema es perverso, cruel, quiere lo peor de nosotros. Cristo venció al mundo, hermano, y como representante del nuevo pacto, nosotros estamos sobre sus hombros, como una simiente espiritual. Hicimos un nuevo pacto, hermano. Y ese nuevo pacto nos permite a nosotros ser una simiente nueva y espiritual que va a vencer este mundo. Pero todo esto tiene que ser, hermanos, entendiendo que somos diferentes, espirituales, hijos de Dios, cristianos. Entonces, hermanos, a causa de que hemos firmado ese nuevo pacto, todos somos vencedores, porque el autor y consumador de nuestra fe, el autor del nuevo pacto, venció al sistema y nosotros también ha vencido. No temáis, queridos hermanos, no temáis, porque yo he vencido el mundo. No se aflijan. Yo he vencido el mundo. Solo tenemos que conocer a Dios, a sus principios, y saber lo que es la espiritualidad y lo que es el espíritu. Cristo venció y por lo tanto, hermanos, la vida entró al mundo. Una palabra de consuelo, una palabra del Evangelio de vuestra parte va a ser suficiente para que una persona crea y entre también al nuevo pacto. Nos necesita el Señor. Nosotros, vosotros, que somos hijos de Dios y que entendemos esta verdad, solo tenemos que hablar acerca del Evangelio. Escuchen una vez más al Señor Jesús cuando dice, confiad, yo he vencido al mundo. Tengamos valor. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos a vencer. Porque así como la cabeza venció, también nosotros venceremos. Amén. Sin embargo, en este momento, para finalizar, quiero hacer algunas preguntas. ¿Tienes duda de la victoria que puedes obtener en Cristo? ¿Será acaso que vives solo para sentirte realizado como cristiano entre comillas y punto, y no quieres cambiar tu manera de pensar y tu manera de ver las cosas?
¿Será acaso que el pánico de tu corazón te limita? ¿El temor que pueda tener tu corazón te limita? Eres cristiano, hermano, ya has vencido el mundo. ¿O será que tu vida se ha vuelto una rutina a punto de hacer tu vida como por costumbre nada más, la vida, por costumbre? ¿O acaso la indiferencia y el temor mortifica tu espíritu? Por último, recuerda lo que dijo el Señor. Confiad, yo he vencido el mundo. Lo único que nos queda es madurar y ser espirituales para alcanzar a otros que necesitan de Cristo Jesús. Así estamos cumpliendo el motivo por el cual estamos en esta tierra. Gracias Dios te doy en esta mañana. Pedimos tu voluntad y te pedimos, Señor, que por favor cuides de nosotros, bendigas nuestras vidas y nos ayudes a superar nuestra vida espiritual, nos ayudes a conocerte mejor, a entenderte mejor, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a sentir que tu Espíritu Santo está obrando en nosotros, está quebrantando nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser humildes y sinceros delante de ti. Bendícenos, Padre. Guárdanos, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias, Padre, por todas las cosas que nos das. Bendice esta iglesia, bendice al pastor, a su familia y bendice a los líderes de la iglesia, Señor. Te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.